Eh, Ahí está. Milka, ¿podés repetir otra vez cuáles son las cinco? eh, Ahí voy ahí repito las 5 heridas. Vamos a ir analizando, vamos a ir compartiendo, no sé si analizando, pero este es un taller que yo he dictado durante muchos años. Vamos a ir sobrevolando sobre algunas de estas heridas y vamos a ir por ahí identificándolas y viendo algunas técnicas para poder trabajar. Las 5 heridas del niño interior, la psicología las ha determinado como el abandono. Sobre el abandono vamos a estar conversando el día de hoy. El abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Esto es lo que la psicología determina como las 5 heridas del niño interior. Se supone en realidad que todos los seres humanos tenemos las 5 heridas. Lo que pasa es que dependiendo de la vida que nos tocó, cada una de estas heridas puede ser un poquito más profunda que otra. Entonces, por ahí determina un poco más nuestra personalidad o está como determinando muchas de nuestras acciones, formas de pensar y actitudes, porque se han marcado como un programa dentro de nosotros. Pero antes de entrar a desarrollar la herida del abandono, vamos a sentar algunas bases importantes para mí porque a mí me gusta lógicamente abordar este tema desde la programación neurolingüística, cómo la PNL eh, nos ayuda a trabajar, no solo a identificar estas heridas, sino a poder sanarlas, ¿no? Poder trabajar con nosotros mismos y ayudarnos a sanar. Vamos a sentar algunas bases y una de estas bases es un concepto, un postulado que tiene la PNL que quiero que empecemos a memorizarlo y sería maravilloso que no solo lo memoricemos, sino que sea una de estas filosofías de vida que empezamos a incorporar. Uno de los postulados o principios de la PNL dice que toda circunstancia o situación de nuestra vida, cualquier vivencia, siempre, y vale la generalización aquí, siempre tiene una intención positiva y es perfecta en el contexto donde se esté desarrollando. Así dice la PNL, que toda situación en nuestra vida tiene una intención positiva. Lo que pasa es que el desafío nuestro es encontrar cuál es la intención positiva, cómo encontramos la intención positiva de una tragedia, cómo encontramos la intención positiva de una situación traumática o dolorosa o injusta. Bueno, ahí está nuestra capacidad de poder desarrollar una mentalidad que sea superadora, ¿no? Que sea positiva. Entonces vamos a trabajar sobre eso principalmente. Pero tengamos en cuenta este postulado porque vamos a volver en cada una de las heridas, vamos a volver sobre este postulado de la PNL de que todo, y vale la generalización, toda circunstancia en la vida siempre, y vale nuevamente la generalización, tiene una intención positiva y es perfecta en el contexto donde se esté desarrollando. Entonces, teniendo en cuenta eso principalmente, empezamos a hablar de las heridas del niño interior y vamos a empezar a imaginarnos un contexto. Vamos a empezar a trabajar directamente con estas heridas, pero antes de meternos ahí, les voy a invitar a quienes están con lápiz y papel por allí, puedan, y si no, pueden ir a buscar lápiz y papel y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios que nos permitan ir dándonos cuenta de cómo nos hemos ido programando a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida. Si tienen lápiz y papel, les voy a pedir que puedan colocar en una hoja, la puedan dividir por la mitad, ¿sí? Y de un lado de la hoja, en esta hoja dividida por el medio, van a poner el nombre de su mamá, o de la figura materna que ustedes tengan. Puede ser la mamá biológica o de la figura materna, en el caso de alguien, si hay alguien que se haya criado con una mamá del corazón, puede poner el nombre de esa persona allí.
Y en ese rectángulo que les ha quedado allí, les voy a invitar a que podamos pensar, si nosotros tuviéramos que decir, ¿qué es lo que mamá vino a aprender a esta vida? Ojo, no lo que aprendió. No estoy diciendo si lo aprendió, no vamos a ser jueces de nuestros padres ni de nadie, porque no nos corresponde ser jueces de nadie. Pero digo, si yo me preguntara, observa a mi madre, lo que conozco de su historia, lo que conozco de su vida, lo que yo vivencié junto a ella, y entonces me pregunto, ¿qué es lo que mamá vino a aprender a esta vida? ¿Qué vino a aprender? Si yo tuviera que decir por lo menos, no sé, entre 3, 5, 10 cosas que mamá vino a aprender, ¿qué sería? ¿Qué vino a aprender mi madre a esta vida? Vino a aprender a amar, vino a aprender a amarse, vino a aprender a dar, vino a aprender a recibir, vino a aprender a hacerse respetar. ¿A qué vino a aprender? No voy a juzgar si lo aprendió o no lo aprendió, si vivió para aprenderlo o si murió sin aprenderlo. No voy a juzgar nada de eso. Solo quiero que busquemos revisar qué cosas consideramos nosotros que nuestra mamá vino a aprender a esta vida. Por lo menos unas 3 a 5 cosas. Traten de visualizar o imaginar qué cosas vino a aprender mi madre a esta vida. Vino a aprender quizás a ser mamá, vino a Mm, aprender lo que significa el amor, vino a aprender, ¿qué vino a aprender mamá a esta vida? Vamos a buscar revisar este punto en nuestra vida. Luego que tengamos esas respuestas, por lo menos 3 aprendizajes que mamá vino a tener, vamos a ir a la columna de al lado y ahora vamos a poner allí el nombre de papá. Vamos a poner el nombre de papá y en ese rectángulo vamos a hacernos la misma pregunta sin ánimos de juzgar a nadie y vamos a preguntarnos qué creo yo que vino a aprender papá esta vida. Con la misma consigna, sin juicio, sin decir si lo aprendió o no lo aprendió, si todavía está en eso, si todavía le falta aprender, sin juzgar. Simplemente vamos a sacar estas 3 a 5 lecciones que papá o mamá hayan venido a aprender a esta vida. Y entonces nos tomamos el tiempo para pensar en la historia de papá, en lo que nosotros conozcamos de él, ¿no? Dónde se crió, cómo lo trataron en su infancia, qué cosas tuvo, qué cosas le faltaron. Entonces digo, papá vino a aprender a ser papá, a ser proveedor, a ser equilibrado, a ser, no sé, a amar o a respetar o a respetarse o a aprender a respetar a otros, no sé. Fíjense, revisen la historia de papá y vamos a sacar estas 3 a 5 lecciones que mamá y papá vinieron a aprender a esta vida. Y en una tercera opción, quizás en esta misma hoja y debajo o en una hoja nueva, les voy a pedir que coloquen su nombre, el nombre de ustedes. Y ahora con la misma consigna vamos a revisar, ¿y si yo observo mi vida? Si yo observo mi vida y tengo que responder a la pregunta, ¿qué he venido a aprender yo a esta vida? ¿Qué es lo que he venido a aprender? ¿Qué respondería? ¿Cuáles son las 3 a 5 lecciones que he venido a aprender a esta vida? Y ahí se pone más introspectiva la cosa, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo vine a aprender? Porque nadie mejor que yo conoce mi historia.
de dónde vengo, qué he hecho, qué me faltó hacer, cuáles son los pendientes, qué me hubiese gustado, qué riesgos evité tomar, cuáles son mis miedos, cuáles son los errores, los pasos en falso. ¿Qué vine a aprender yo a esta vida? Y entonces resulta que ahora tengo esta lista de estos tres personajes y cuando la observo, probablemente me doy cuenta de la similitud que hay o del ensamble que hay. Fíjense, por ahí digo, mirá qué cosa, ¿no? Yo veo a mamá y a papá y parece que ellos vinieron a aprender las mismas cosas. O parece que lo que vino a aprender él se ensambla con lo que vino a aprender ella. Por eso se encontraron. O con razón, si mi papá era el opuesto, o mi mamá era el opuesto de esto. Claro, mi papá tenía que encontrarse con mi mamá para poder valorar ese opuesto, para poder ver esas cosas que a él le faltaban, para que las pudieras aprender, o al revés. Y resulta cuando ahora veo mis aprendizajes, digo, ah, con razón elegí a estos papás. Si yo he venido a aprender cosas parecidas, quizás, o los opuestos, quizás, con razón mis decisiones son estas. Si estos personajes se mueven de esta manera, si han sido así o asá. Y entonces logramos como comprender la razón o los aprendizajes que estaban determinados para que nosotros nos entrenemos en esta vida, pero a la vez vamos a jugar con esto, con esta conclusión que ustedes pueden sacar al tener este listado, y vamos a imaginarnos, vamos a jugar un poquito con la imaginación, y vamos a imaginarnos que no sé, en algún lugar del cosmos, antes de venir a esta tierra, estamos allí decidiendo venir a esta escuela y decimos, bueno, a ver, ya aprendí todo esto, ¿qué voy a ir a aprender ahora? Y me falta aprender esto, esto y esto. Tendría que potenciar para yo seguir evolucionando, que mi esencia, mi ser siga evolucionando, tendría que aprender por lo menos estas tres o cinco cosas. Ok, bien, a ver, veamos que en la Tierra, ¿quiénes son los papás disponibles? Ah, bien, tenemos este caudal de hombres y mujeres que están listos para ser papás. ¿Quiénes serían los mejores papás para mí, para las lecciones que tengo que venir a aprender? Este par. Listo, allá vamos. Con la condición de que nos vamos a olvidar de todo esto previo. No nos vamos a acordar que teníamos pactado venir a aprender todas estas cosas. Llegará un momento en el que en un taller de PNL me lo van a acordar. Decís, ay, mirá, yo he venido a aprender todo esto. Con razón, claro, con razón elegí a ese papá y a esa mamá que me enseñaran tal o cual cosa. Y a veces nos preguntamos, ¿vieron? En ocasiones nos preguntamos las razones por las que algunas personas sufren tanto en la infancia, en su niñez o nacen en determinados contextos. Sería interesante ver cuánto evolucionan esas almas, esas vidas en esos contextos. Es muy interesante observar el desarrollo de muchas personas cuando crecen en diferentes contextos y logran ir superándose y logran ir siendo seres humanos maravillosos a pesar de el contexto donde les tocó nacer, ¿no? Entonces vamos comprendiendo que muchas veces mucho de lo que nos ha tocado vivir tiene que ver con esto, con ese concepto inicial que les comentaba de la PNL, decir todo es perfecto. Fíjense cuánto cambiaría nuestra vida si empezáramos a tomar este postulado de la PNL no sé, como una filosofía de vida. ¿Cómo sería nuestro día si salgo a la calle convencida de que todo, sin excepción, cada encuentro, cada tropiezo, cada situación adversa, no sé, se me pasó el colectivo, se me paró el auto, no me arranca,
todo lo que pasa en nuestra vida, todo siempre es perfecto. Todo siempre tiene una intención positiva. Y es perfecto en el contexto donde se está realizando porque siempre que pasa algo, algo más está pasando, que nosotros desconocemos, muchas veces desconocemos. Pero de esto pueden dar fe, por ejemplo, las personas del 9/11, ¿no? Em, en las Torres Gemelas, cuántas personas se salvaron porque alguna no le arrancó el auto, porque se le paró el auto y no le arrancó y no pudieron llegar al trabajo, porque se quedaron dormidos. Y hay tantos testimonios de ese tipo, decís, qué cosa, ¿no? Se nota que no era el momento de esas personas. Todo es perfecto. En el contexto donde sea que se esté realizando es perfecto, pero va a depender del observador cuánto ese contexto nos lastime o cuánto nos ayude. Entonces queremos ser el observador más sano de la realidad que nos toque vivir. Pero eso tenemos que aprenderlo, tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar en nosotros ser un observador lo más sano y optimista posible para poder lograr los resultados que deseamos. Entonces vamos a ir incorporando así a modo de juego este contexto de que nosotros elegimos los papás que nos tocaron y lógicamente la infancia que nos tocó, en el contexto que nos tocó, fue diseñado para que nos preparara de alguna manera a nosotros para ser quienes hoy somos. Entonces, todas las circunstancias que nos tocaron en la vida tienen una intención positiva. Teniendo esto en mente, hablemos de la primera de las heridas de las que habla la psicología, que es la herida del abandono. Es interesante que lo que ha estudiado la psicología es que cada una de estas heridas construye una máscara a modo de recurso de defensa. Y la máscara del abandono es el dependiente. Pero quiero, teniendo en cuenta el concepto de que toda circunstancia tiene una intención positiva, vamos a incorporar el hecho de que aunque parezcan terribles las máscaras y aunque parezcan terribles las heridas, siguen siendo positivas, porque todas se han construido para nuestro desarrollo, en realidad, para que podamos evolucionar y crecer. Lo cierto es que cuando hablamos de la máscara del dependiente o de las máscaras, de las 5 máscaras que tienen las 5 heridas del niño, tenemos que entender que estas heridas se dieron en un contexto de una criatura, de una criaturita, de un niño, de una niña, de un bebé, porque incluso la máscara del rechazo que vamos a ver mañana, perdón, la herida del rechazo, que es la que vamos a ver mañana, se da en el vientre materno, o sea que peor todavía. Aún antes de ser un niño, siendo un feto en el vientre materno, ya podemos tener esta herida. Entonces tengamos en cuenta que en este papelito en blanco, en esta vulnerabilidad y fragilidad que tiene la mentecita de esa criaturita, la lectura que ese niño, esa niña o ese bebé está haciendo de la vida es lo que va construyendo en su mente cierto mapa de caminos. Y entonces cuando la herida duele mucho, lo que hace es, con lo que tiene ese niño, se activa un recurso de defensa. Y entonces se activó, como coincidió un recurso de defensa entre el abandono, el recurso de defensa que se activó fue el dependiente. ¿En qué consiste esta máscara? Suena feo, ¿eh? Suena feo decir el dependiente. Es un dependiente emocional, dependiente económico, dependiente físico, dependiente. Suena fuerte. Sin embargo, fíjense que es un recurso de defensa que se activó en un niño o una niña que sufrió el abandono. ¿En qué contexto puede haberse dado el abandono? Y esto es más que interesante, porque lógicamente lo primero que viene a nuestra mente es un papá y una mamá, o una mamá y o una mamá abandónica, que dejaron a ese bebé
y entonces el bebé tuvo que ser adoptado o criado por otra familia. Lo abandonaron. O el papá que abandonó a esa mamá con ese bebé y se fue y no volvió nunca más. O la mamá que abandonó a ese bebé y no lo vieron nunca más. Vamos a esos contextos como más graves. Sin embargo, en la mente de un niño, de un bebé, el abandono puede tener que ver también con contextos donde la mamá de pronto se fue a trabajar y ese bebé se despertó y había una persona extraña cuidándolo. Y el bebé buscaba el olorcito de mamá y el bebé buscaba la teta y el bebé, y resulta que no, le trajeron mamadera, había una cara extraña. Imagínense la mentecita de ese bebé que no comprende lo que está sucediendo. En la emocionalidad se gesta la sensación de abandono. Y dependiendo del contexto, la situación en que ese impacto haya llegado a esa mente, es como va a ser leída esa experiencia. O en ocasiones donde un niño, una mamá que tiene que comenzar a trabajar, va y deja al bebé en la guardería y se va. Ese impacto de dejarlo esa sensación puede generar, dependiendo lógicamente de cómo esté atravesando esa criatura esa situación, se puede generar la herida del abandono también. Es muy interesante esto, porque ninguna de estas cosas pueden haber sido con mala intención. Muchas de estas cosas son parte de la vida, pero entendiendo que la mentecita frágil y nuevita de un bebé no comprende todo esto otro, todo este otro contexto, el bebé no entiende de que mamá ya viene a buscarlo en un rato después que termine de trabajar. No sabe. El bebé fue depositado allí y hay un montón de gente extraña atendiéndole. Y resulta que ni siquiera está el olorcito de mamá. Las sensaciones de abandono. ¿Se entiende? La mente leyó de esa manera. Dependiendo de cada niño, es la intensidad de la lectura que se puede hacer en esas circunstancias. No es en todos igual. Pueden haber algunos niños que han pasado por la misma circunstancia y no les afectó en nada. Se readaptaron a los nuevos juegos, las personas, a la guardería, a esto, aquello. Y puede haber niños a los que les fue terriblemente traumático haberse quedado en un contexto desconocido. Todo depende de la criaturita, ¿no? Del bebé, del niño. Entonces, como internamente el dolor nosotros no podríamos definirlo, porque es dependiendo de cada quien, se activa adentro la sensación de dependencia. ¿Para qué? Y porque el bebé se da cuenta de que si llora, 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 viene alguien y lo alza y lo tiene upa y le hace el nanay para que deje de llorar. Entonces sabe que ante la respuesta del llanto vienen y me hacen upa. Entonces voy a llorar, llorar, llorar para que me hagan upa. Voy a hacer un berrinche. O voy a ser el más bueno del lugar porque como soy el más bueno, todos me quieren. Entonces voy a ayudarte en todo, en todo, en todo, porque cuando hago todo, 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 vos me necesitas, entonces no me vas a dejar. Eso empieza a pasar en la mente de la criatura. El tema es que como nuestra mente no lee tiempo y espacio, después somos adultos y siendo adultos terminamos muchas veces sangrando por esas heridas del niño. Por eso se llaman las heridas del niño interior. Porque hoy somos adultos, pero en ocasiones no les ha pasado que nos encontramos haciendo algún berrinche y decimos, ¿qué estoy haciendo? Soy una mujer de 48 años. ¿Para qué estoy haciendo este berrinche? Claro, es mi niña interior, quizás reclamando aquello que ha quedado sin sanar. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de cuál ha sido nuestra experiencia de vida y empezamos a reconocer esta herida, o estas heridas y empezamos a darnos cuenta de la profundidad que pueden tener estas heridas, entonces podemos trabajarlas y entonces podemos despojarnos de la herida y de su máscara y quedarnos con el aprendizaje de lo que eso nos dejó solamente.
Y desde este lugar es desde donde la programación neurolingüística nos ayuda, porque cuando nosotros empezamos a hablar de el adulto que tiene la herida del abandono a flor de piel, se manifiesta o la vemos más que nada por su máscara, más que por la herida. Pero observamos a una persona muy dependiente del otro, muy dependiente, no puede vivir si un otro se va, si un otro lo deja o la deja. Y entonces depende emocionalmente, depende económicamente, depende físicamente, depende. Si el otro no le dice vamos, el otro no dice nada. Si el otro no le dice hace, no hace nada. Si el otro empieza el riesgo de esta herida, junto a su máscara, es que una persona que tiene la herida del abandono pierde identidad. Porque en esto de ocuparse de que el otro no la vaya a abandonar o no lo vaya a abandonar, termina complaciendo en forma desmedida a un otro con tal de evitar pasar por semejante sufrimiento de abandono. Entonces, llegado un momento, resulta que no tiene más, no tiene amigos propios, no hace nada de lo que realmente le gusta. A donde van es a los lugares que le gusta ir al otro. Las personas con las que se juntan son en realidad amigos del otro o de la otra persona. Las actividades que realizan, los deportes, las vacaciones, la ropa, es lo que a mí me gusta, es lo que le gusta a la persona que tengo al lado. Entonces busca complacer, complacer, complacer con tal de evitar el dolor o el sufrimiento interno que pueda llegar a provocarle que esa persona le abandone. Ese tipo de dependencia es la que genera esta herida del abandono. Sin embargo, también tiene otra cara. La herida del abandono, la máscara de la dependencia, tiene también la cara de la dependencia, pero a la inversa. ¿En qué sentido? Puede que yo tenga tan profunda la herida del abandono que lo que voy a hacer en realidad es generarte a vos dependencia de mí. No dependo en nada, soy una persona absolutamente independiente, pero a la persona que tengo al lado le hago todo, 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 todo. Entonces, como el otro no sabe, depende de mí. Entonces, me voy a asegurar de que no se vaya, porque me necesitas, entonces no me vas a dejar, porque sin mí no sos nada, porque sin mí no sos nadie. Entonces, cumplo o satisfago todas, todas, todas sus necesidades, de modo que obstruyo la capacidad de esa persona de ser independiente. Entonces, la herida del abandono puede tener también esta cara de generar la dependencia, pero al revés, se la generó al otro, pero también es la máscara del abandono, porque siempre el mensaje es que no me dejes. En una, el mensaje es, si me dejas, me muero. Y en la otra es, me vas a necesitar tanto, tanto, tanto que no me vas a dejar. Entonces, desde los dos lugares, la máscara de la dependencia se presenta con una herida del abandono sangrando, ¿no? Que fue proyectado, se instaló en nosotros cuando éramos pequeñitos. Inconscientemente pasa esto, pasa inconscientemente, por lo general terminamos programados así, terminamos funcionando de esta manera, pero desconocíamos que el origen era esa parte de nuestra vida. Por eso es tan importante que la atendamos, por eso es tan importante que la atendamos. Yo he dictado el curso, un taller que dicto que son varias horas de las heridas del niño interior. Ese taller donde trabajamos cada una de las heridas con ejercicios, las identificamos y demás, es muy interesante porque hay muchas personas que lo han tomado muchas veces al curso, al mismo taller. Y siempre es el mismo taller. En realidad
Es esto que les estoy compartiendo ahora con algunos otros ejercicios más. em, y lo han hecho 2, 3 veces, 4 veces al taller de las heridas del niño. Y lo que dicen muchos de los que han tomado ese taller de las heridas del niño interior es que cada vez que lo hacen es como si fueran sacándose capa a capa, como si fuera una cebolla, ¿no? Como que en la primera instancia detectan algunas de estas heridas, algunas, las más profundas quizás. Y en un segundo taller detectan otras que no habían prestado atención, pero los recuerdos empiezan a venir de esas situaciones vividas que hacen que uno esté en cierta etapa de la vida sangrando por la herida y no se había dado cuenta de que en realidad tiene que ver con la infancia de uno. Y entonces es tan bonito poder encontrarnos con nuestro niño interior y ayudarnos a sanar, ayudarnos a identificar y ayudarnos como adultos que hoy somos, ayudarle a comprender a nuestro niño interior de que aquello que ocurrió nos convirtió en la persona que somos hoy. Y entonces ahí activamos este postulado de que todo es perfecto, de que todo lo que ha pasado en nuestra vida siempre tiene una intención positiva, porque si hoy nosotros somos quienes somos, lo somos gracias a lo que nos ha tocado vivir. Eso construyó en nosotros fortaleza, nos hizo espiritualmente fuertes, nos hizo darnos cuenta de aquello que podemos cambiar, porque siempre podemos cambiar cuando detectamos esto. Ahora el asunto es, Milka, me acabo de dar cuenta de que esta herida del abandono la tengo a flor de piel y no sabía que esa dependencia que yo tengo, esa desesperación que me da porque me vayan a abandonar o porque la persona que tengo al lado, si se va, si se muere, si no sé qué, yo me muero si me deja. No puedo concebir que me falte. En esa dependencia que he generado, digo, ¿cómo hago? Estoy, la verdad, viviendo por esta herida y no me había dado cuenta. Bueno, es importante que podamos detectar dónde se originó, porque probablemente fue en algo tan simple como lo que les contaba, ¿no? Mamá trabajaba, nos dejaba con una niñera y cuando yo recuerdo estar llorando y la niñera estaba limpiando y no me daba ni bolilla y yo lloraba, 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 lloraba y nadie me atendía y quizás ahí se generó esa herida. Y yo hoy no tengo registro, pero cuando empiezo a darle permiso a mi mente para que recuerde, algunas imágenes empiezan a venir y a acompañarme y empiezo a detectarlas para poder ayudarme a sanar. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que les voy a pedir es que vayan identificando, te van a tomar 24 horas hasta mañana, para en el día de hoy ir pensando a ver cuándo fue la última vez que me sentí abandonada. Ayer, antes de ayer, en a veces situaciones que sean comunes, ¿eh? Porque resulta que quedé con alguien y no pasó por mí y nunca me avisó y entonces sentí esa sensación de abandono. ¿Cuál es esa sensación de abandono? ¿Dónde la siento en mi cuerpo? Vamos a ir identificando esas situaciones de abandono que me han tocado vivir, pero vamos a identificarlas con una consigna, vamos a ir identificándolas cronológicamente, pero hacia atrás. Porque esta es una técnica que va a ir permitiéndole a nuestra mente como ir abriendo las puertas de la profundidad de nuestra memoria para ir aportándonos la información que necesitamos. Entonces vamos a ir a el momento anterior y después vamos a ir a uno anterior y vamos a tener en cuenta dos cosas, no solo cuando me sentí abandonada o abandonado, sino cuando yo abandoné, porque en ocasiones la herida del abandono también tiene esa cosita de que mejor me apresuro y dejo yo, porque ya sé que esto no va, pero yo no soportaría que él o ella me deje. Entonces lo voy a dejar yo antes, porque duele menos, creo. Entonces abandono. Soy tan abandónica para evitar que me abandonen, porque creo que si me abandonan me va a doler más. Entonces vamos a hacer este recuento hacia atrás en nuestra historia de todas las veces que abandoné o me sentí abandonada. Pongan en este listadito que van a ir haciendo desde hoy a mañana
van a poner más o menos una referencia de tiempo de hace cuánto fue y alguna palabrita o alguna frasecita que a ustedes les dé la pista de esa situación de abandono, ¿sí? No necesariamente tienen que hacer todo un relato, simplemente algo que a ustedes les indique que fueron recordando paulatina y cronológicamente todo eso hasta el primer recuerdo que les aparezca de abandono. Y confíen en el primero que aparezca aunque no lo comprendan muy bien. Y cuestiónenlo. Supónganse que dicen, bueno, ¿y cuál fue la primera vez que sentí esa sensación de abandono? Y viene a mi cabeza una imagen de un bebé llorando en una cuna. Y digo, ¿pero esa seré yo? O sea, ¿de dónde salió esa imagen? Me la inventé. ¿Cómo voy a poder tener recuerdo? Sin cuestionar. Si les vino esa imagen, simplemente respétenla. Y es un bebé de como unos tantos meses llorando en una cuna. Listo. Y entonces le vuelvo a preguntar a mi mente, che, ¿este es el primer recuerdo? ¿El primero o hay otro? Me cuestiono hasta que mi mente me dé la, la pista, estoy leyendo la pregunta que aparece aquí, me dé la pista de que ese fue el primer recuerdo que tengo de esta sensación de abandono, ¿sí? La pregunta que hace Claudia aquí en el chat dice si la herida del abandono es, a ver, esperen porque hay varios mensajes. Em, Dice, el abandono es similar a la sensación de que no me prestan atención, dice Clau. Puede tener mucho que ver con esa sensación, mucho que ver. Si vos la detectás, porque esto puede ser dependiendo de cada quien, no hay una respuesta absoluta, pero si para vos la sensación de abandono es la sensación, puede llegar a ser la sensación de que no me ven, de que no me escuchan, de que soy invisible, de que no me prestan atención, como a vos se te represente la sensación de abandono, por ahí seguir, recordando la última vez, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, hasta que llegues al inicio de los tiempos. Y hacemos un listadito teniendo en cuenta la cronología, o sea, que sea paulatino, si fue la semana pasada, fue hace un mes, fue hace 6 meses, fue hace un año, fue hace 5 años, fue hace tres, y así. Voy hasta que tenía 3 añitos, tenía 2 añitos, tenía un añito, tenía 5 meses, hasta que llegue al primer recuerdo que aparezca en mi memoria. Respeten el que aparezca, cuestiónenlo y fíjense si ven algún otro recuerdo, y si no, lo dejan hasta ahí. Vamos a hacer este trabajo con cada una de las heridas hasta que lleguemos al viernes, con la última de las heridas, que va a ser la de la injusticia. El viernes, cuando hagamos la última herida, vamos a hacer un ejercicio para reprogramarlas todas. Pero es bueno que ustedes ya tengan claro cada una de estas heridas, que vamos a ir desarrollándolas en cada uno de estos días, y que ya cada uno tenga esto claro y entonces el viernes hacemos un ejercicio para ver si podemos reprogramarlas todas, bajarle la intensidad emocional a las 5 heridas, ¿sí? Pero bueno, la consigna es que lo hagan así, cronológicamente, paulatinamente, hasta llegar al primero. Cuando nosotros estamos hablando de las heridas del niño interior, entonces, pese a que parezca como muy feo decir, uy, la herida del abandono, una palabra fuertísima, la máscara del dependiente, otra palabra que dice yo, la verdad que no me gustaría si dice levante la mano quien tiene la herida del abandono, me da vergüenza hasta levantar la mano porque es horrible. O sea, ay, yo tengo la herida del abandono y soy re dependiente o hago que los demás dependan de mí. No es algo que suene muy lindo para jactarse de ello. Sin embargo, ¿saben qué es el concepto con el que vamos a trabajar? Y es importantísimo que lo incorporemos porque es la única manera de que podamos lograr el resultado deseado. Es en el corazón lleno de gratitud, porque todo lo que nos ha tocado vivir nos ha convertido en los seres humanos que somos hoy. Y si hoy somos personas que podemos compadecernos de otros, que podemos ser buenos compañeros, que podemos ser personas empáticas, amorosas, es gracias a lo que nos tocó vivir, lo bueno y lo malo.
lo lindo y lo feo. Entonces no es ni mejor ni peor, es algo que nos tocó, sobre lo que no teníamos el control. Sin embargo, gracias a eso, hoy tenemos la capacidad de enfrentar la vida de una determinada manera. Y entonces vamos a ir por ahí. Vamos a agradecer cada una de esas cosas que se presentaron en nuestra vida como heridas, pero que hoy vamos a ir aprendiendo cómo ayudarnos a sanar. Pero lo más importante es poder identificarla para poder ajustar o cambiar lo que sea necesario cambiar. Porque muchas veces la herida del abandono, por ejemplo, hace a personas, pese a que hemos hablado de como de la parte negativa, la herida del abandono hace a personas muy atentas a las necesidades de los otros. Entonces, la persona que por lo general tiene la herida del abandono o la herida del rechazo, son personas que siempre se les llama como personas ambulancias, ¿no? Son personas que siempre están atentas y ocupadas en el bienestar de los otros. Entonces, esa puede ser una gran cualidad. El problema es que cuando se nos escapa de las manos, terminamos siendo poco equilibrados y terminan siendo los otros más importantes que nosotros, porque lo hacemos todo por ellos para que no nos dejen, o a veces nos terminamos olvidándonos de nosotros para vivir para el otro, y resulta que nosotros nos olvidamos de quién somos, quiénes somos en realidad, qué es lo que me gusta, che. No tengo amigos propios, los amigos que tenemos son todos de mi pareja, porque yo no tengo amigos, porque no le gusta que yo tenga amigos. Entonces me hago tan dependiente, me mimetizo tanto con lo que el otro hace, que pierdo identidad, no sé ni quién soy, me perdí. Entonces, así como puede desarrollar en las personas cualidades y habilidades muy bonitas, en esto de la empatía, del amor, del ser servicial, de ser atento, y se puede convertir en que ya ni sé quién soy. Entonces, cuando nosotros detectamos que algunas de estas cosas nos están pasando, es momento de atenderlo. Es momento de atenderlo para corregirlo, para poder ser mejores en las personas en las que nos estamos convirtiendo y en quienes estamos queriendo ser para desarrollar nuestro mayor potencial. Bueno, así empezamos a hablar de las heridas del niño interior en este encuentro aquí por Zoom. La gente que está en Instagram, la gente que está en Facebook, gracias por estar ahí. Estamos aquí conectados con la gente en Zoom, hablando de las heridas del niño interior y empezamos hoy con la herida del abandono. Preguntas, consultas, comentarios. Este es el momento de ustedes. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Estamos listos. Hola Nancy, Hola, sí, mi amor, ¿cuál ¿me es tu abriste el pregunta? micrófono? No, mi amor, está abierto tu Ah, micrófono, está pero te escucho abierto. bien, te escucho muy bien, decime. Bueno, a mí el abandono de chica me provocó que sea muy independiente. Yo dije, si no voy a tener ayuda para vivir, voy a tener que arreglármela para vivir. Y fui muy independiente y cada circunstancia que presentaba en la vida, como estaba sola, tenía papá y mamá, pero en un hotel eso, con mis tres hermanos. Era un hotel, entonces tenía que arreglármela sola. Así me di a cada chichones también. Si no lo aprendía por las buenas, me daba un chichonazo. Pero aprendí. Me hizo más fuerte, más luchadora. Me hizo bien a mí. De chiquita ya tuve que aprender, porque una vez le dije, mamá, tengo un problema. Y ella me contestó, ay, pero yo tengo problemas mayores que vos. ¿Qué me venís a preguntar? Así que dije, bueno, me la tengo que arreglar sola, no me queda otra. Y mi papá no se metía en nada. Así que aprendí a ser independiente y a luchar por mí misma, salir adelante por mí misma. Exacto, por eso digo de que las heridas siempre tienen una intención positiva, ¿viste? Hay Sí, una intención positiva. El tema es cuando esa parte de ser tan independiente, por ejemplo, genera una sensación de soledad.
y entonces termino víctima de mi propia independencia. Entonces digo, la verdad que en esto de hacer todo yo sola, solamente depender de mí, no sé pedir ni sé recibir. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, es necesario que atendamos, por ejemplo, si podemos empezar a darnos permiso para recibir o para pedir, porque cuando somos tan independientes, en el otro extremo de esta parte de la máscara, podemos llegar a sufrir de soledad, por ejemplo. Y Sí, entonces puede ser una causa de tristeza profunda. Entonces por ahí es lo que necesitamos equilibrar, porque ninguna de las dos cosas termina siendo mala en sí misma. El tema es que nosotros, de cómo nos impacta a cada uno de nosotros esa herida. eh, Si nos está provocando felicidad no, y no sé. plenitud, fantástico, está todo bien, está todo perfecto y es bueno y agradezco aquello que fui porque hoy soy esto y entonces vamos para adelante. Pero si en algún punto me está haciendo ruido, bueno, es el momento de atenderlo. No, no me está haciendo ruido porque yo soy una mujer feliz y llena de paz. Pero de chiquita aprendí a no pedir, pero aprendí a dar, porque mi mamá a los 6 años me puso de mamá. Ella se iba a trabajar y me puso de mamá de un bebé, hacerle la mamadera, cambiarle los pañales y cuidar a mis otras dos hermanas, que tenían 3 y 2 años, y yo las retaba porque no hacían las camas, no cooperaban con la limpieza, porque yo limpiaba la casa. Y mis hermanas se tiraban las almohadas, jugaban, no importaba un pito lo que yo le decía, y yo no las entendía, pobrecita, tenían 2 y 3 años y pretendía que se hicieran en el dormitorio. Bueno, Claro, y vos tenías seis. yo tenía 6 años cuando nació mi hermano. Claro, Tenía 6, 7 años y le daba claro, órdenes, y ella ni bolilla me daba. Pero claro. aprendí a dar mucho amor a mi hermano. Cuando falleció mi hermano, mi papá murió de tristeza, no lo superó, pero yo, Ah, lo lloré como una madre a mi hermano. Si no fuera que claro, yo creo en Dios, no lo hubiera superado nunca, pero yo me claro, agarré de Dios y salí adelante. Sé que está en el cielo, está en la gloria, en la paz, entonces sé que está bien él, pero me costó claro. superarlo. Esa realidad también es la que genera la herida del abandono. Cuando un niño tiene que convertirse en grande rápidamente, ¿no? Y Sí, tiene que sí, convertirse en un adulto siendo una criatura. Entonces se sí. acostumbra a ser grande y quizás haya siempre un niño herido o lastimado internamente, aun cuando sea adulto, porque nunca sané a aquella criatura que nunca tuvo permiso para ser un niño. Nunca tuvo permiso para ser un niño. No, no, a la Entonces siempre siesta. tuvo que ser grande. A la siesta cuando mi Entonces, mamá dormía, yo aprovechaba a jugar, ¿viste? Cuando mi mamá claro. dormía, yo jugaba. Cuando estaba despierta, no. Era un capitán de corbeta, mi vieja, daba órdenes nomás. Así que, Claro. pero ella dormía a la Bueno, anda siesta, o haciendo el sea que. ejercicio, Nancy, que sugerí y vamos a poder a buscar equilibrar cuando hagamos el ejercicio el viernes sobre esta herida, ¿sabes? No, pero yo me siento Haz equilibrada, me el siento listado. feliz y con paz. No sé, de a Bueno, qué poco lo lindo. fui Entonces puedo hacer el superando. ejercicio. Y me siento como para ayudar a otras personas. Yo ya lo he superado, no sé, a mi manera, no sé cómo, porque no conocía la PNL, yo la conocí con vos. En realidad, a ver, algo que yo siempre explico con respecto a la programación neurolingüística, de que esta herramienta nace de la observación, de lo que funciona. Son recursos que están activos adentro de cada ser humano y que nosotros los usamos inconscientemente. Lo que hace esta herramienta es hacernos conscientes de aquello que hemos usado inconscientemente, pero ahora sabiendo cómo funciona, podemos usarlo cada vez que lo necesitamos, porque lo hacemos Sí, consciente. Así que nuestra mente hace estos trabajos de manera espontánea y natural. No hemos descubierto América. Lo importante es que no. seamos conscientes de cómo y cuándo usar estas herramientas para poder estar siempre trabajando con nosotros y evolucionando y creciendo. Yo Gracias, diría que Nancy. gustaba la PNL y no lo sabía. Claro, claro, sí, sí. No era Usabas consciente, tu propia programación para superarte. claro.
Y no era Vanessa consciente. Rodríguez. Claro, sí, sí, eso pasa muchas veces. Cuando vamos aprendiendo la PNL nos vamos dando cuenta de que en Sí. realidad no es nada del otro mundo, es lo que hacemos espontáneamente, pero ahora sabemos cómo se llama. ¿Y qué Gracias, técnicas? Nachi. Voy con Sí. Vanessa, te escucho. Milka, mi pregunta es esta. Cuando una persona se anula a sí misma o siente que se anula en lo que tiene que ver con expresión, con lo que le gustaría hacer, y lo hace por respetar al otro, aún sin que el otro se lo pida, ¿m? ¿Puede que tenga que ver con esta herida o no? ¿Qué te referís con que se anula? En esto de que no se expresa o, o deja que el otro tome más las decisiones, quizás por respeto o por una cuestión de empatía. Ver, hay una línea tan delgada en lo que estás mencionando, Vane. Ujú, Yo creo que si realmente lo hace por una cuestión de respeto y por una cuestión de empatía, no tendría por qué hacerte ruido. Ahora, si te hace ujú, ruido, es simplemente porque estoy cediéndole el control, estoy cediendo, y aunque yo esté desconforme, no soy capaz ni de decir A, porque ajá, tengo miedo de que el otro se vaya a enojar, tengo miedo al abandono, tengo miedo de que... Y entonces ahí cuando hace ruido es cuando hay que atender esto. Porque si es por respeto y empatía, fantástico, o sea, todo bien. El tema es que ujú, le tengo que prestar atención cuando me hace ruido, porque entonces ahí sí, o sea, tengo que prestar atención cuando estoy sintiendo que porque el otro toma todas las decisiones, yo me estoy anulando. Cuando a mí me hace ruido es porque tengo que prestar atención a algo de eso, es decir, para, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la razón por la que yo dejo de hablar? Si yo no quiero ujú, hacer esto, no me gusta ir allá, no me gusta juntarme con tal, no, no la paso bien, ¿qué es lo que impide que yo lo diga? ajá, O ujú, sea, lo que necesito cuestionar es cuando esas situaciones me hacen ruido. Cuando las situaciones hacen ruido, entonces tengo que preguntarme. Mira, hoy hablábamos con una paciente amiga acerca de, un poquito acerca de esto, y hablábamos acerca del lenguaje o del idioma. A mí me gusta hablar de que si yo creo que la PNL a mí me enseñó a traducir el lenguaje de la vida, digo yo. ujú, La vida tiene un idioma, y el idioma de la vida es enseñarnos a nosotros a través de situaciones, circunstancias, encuentros, desencuentros, experiencias. Así se comunica con nosotros la vida, ¿no? Nos pone estas situaciones en diferentes contextos y nosotros vamos ujú, experimentando cómo ir respondiendo a cada una de ellas. El tema es que hasta antes de conocer esta herramienta, uno vive en automático, creyendo que simplemente somos la consecuencia de aquello que nos dijeron que era correcto, lo que hay que hacer, lo que se espera de nosotros, sin cuestionar ni decir ujú, nada. Cuando uno aprende esto, uno dice, a ver, pero ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que sí quiero? ¿Qué es lo que no quiero en mi vida? ¿Cuáles son mis valores, mis principios, aquellos que defiendo? ¿Lo que yo digo que soy, los conozco? ¿O simplemente soy la sombra de lo políticamente correcto, de lo que se supone que se espera de mí? ujú, ¿Quién soy entonces? ujú, Entonces, creo que la capacidad de los seres humanos estriba en que nosotros podamos tener la luz o la claridad para estar atentos a vivir conscientemente. ¿En qué sentido? ujú, Si hay algo que hace que yo me sienta molesta, es ahí donde debo prestar atención, pero sin echarle la culpa al otro. No, 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 no. Acá, si hay una cosa que aprendemos es que los únicos responsables de todo lo que sentimos y nos pasa somos nosotros.
porque el otro Claro. puede hacer lo que haga, pero la que lo está permitiendo que pase la barrera desde acá y pase para acá y me afecte soy yo. Entonces ya los demás dejan de ser culpables de nada y ahora la única responsable de lo que estoy sintiendo, permitiéndome sentir, soy yo. Entonces, si soy yo la única responsable, necesito estar lo suficientemente alerta y conectada conmigo y atenta a decir, a ver, me dio tanto enojo tal situación. ¿Y qué es lo que me enojó tanto? Ah, Ujú, tal cosa. ¿Y qué tengo que hacer para corregirlo? ¿Y quiero seguir sintiéndome así? ¿Y cómo lo cambio? Y ujú. entonces me hago consciente de cómo modificar esa conducta. Pero eso se hace solamente si estamos atentos a lo que está pasando en nuestra vida y a lo que estamos sintiendo para atenderlo. Porque de otro Ujú, modo es imposible. Vamos viviendo en automático o echándole la culpa al otro. Y no, aquel me enfermó porque me hizo pasar un mal rato. No, el otro hizo lo que hizo. La que pasó el mal rato fui yo. Yo fui la que permití pasarme el mal rato. Yo soy la que Y da puede ser que permiso. uno, y puede ser que uno vaya como perdiendo la identidad en esto de que, aunque el otro no te pide que vos hagas ciertas cosas, pero a lo mejor las haces porque pensás en el otro. Y ahí entra lo que vos decís de que uno se tiene que responsabilizar, no es culpa del otro, si ni siquiera lo está pidiendo, sino que tiene que ver con cómo uno es. Por eso te preguntaba si tenía que ver a lo mejor con esta herida, porque capaz Eso, que tiene que ver, no lo eso que sabes. estás diciendo, Vane, es justamente lo que tiene que ver con la parte de la herida de la dependencia, cuando yo hago muchas cosas para que el otro, yo creo que eso hace que el otro me necesite. Voy a reafirmar algo que dije hace un rato, y es que convengamos de que todo esto ocurre a nivel inconsciente. Lo hacemos inconscientemente porque está activo en lo profundo de nuestro interior la herida. Entonces, como nuestro interior, como recurso de defensa, ¿sí? Imaginemos un montón de soldaditos protegiendo el corazón para que no te vuelva a doler lo que te dolió tanto alguna vez. Ujú, Y entonces, ¿qué hago? Y o hago todo para que vos no necesites nada y me necesites solamente a mí para que haga todo por vos, ujú, o me muestro tan frágil, vulnerable y dependiente que sabes que te necesito para vivir, que yo si vos me dejás, yo me muero. ujú, Entonces, los recursos de defensa se activaron o para un extremo o para el otro. Esto ocurre a nivel inconsciente, a nivel inconsciente. El tema es que ahora cuando lo hago consciente digo, che, yo estoy actuando de esta manera. ¿Cuál es la herida del abandono que tengo tan a flor de piel? ¿Cómo hago para corregirla? ¿Cómo hago para reprogramarlo? Porque el primer paso del cambio es hacerlo consciente. Es hacer consciente eso que estamos detectando como algo que no nos está permitiendo estar en equilibrio. ujú. Porque ninguna de las dos cosas son buenas en sí mismas. Hay que Ah, encontrar un equilibrio. Hay que ujú, encontrar un equilibrio. ¿Me explico, ujú. Vanessa? Sí, sí, muy claro. Gracias. Gracias por tu pregunta. No, Claudia González, ¿podrías prender tu cámara, Claudia? Me gustaría verte, conocerte. No sé quién es Claudia González, que me hace varias preguntitas por el chat. A ver, Claudia, ¿estás por ahí, Claudia? Claudia. Ay, Claudia, no se ve tu cámara, Claudia. A ver si te puedo escuchar, Clau. Ahí Ay, ahora sí, está. se había congelado un poco. Ahora sí. Y justo Hola, salí Claudia, porque, mucho gusto. hola, ¿cómo vas? Un gusto. Te sigo yo de varios Bien, cursos, aunque no nos hemos conocido personalmente, pero te voy siguiendo. bien, gracias, bienvenida entonces. Contame, Un ¿cómo era tu gusto. pregunta? La pregunta es, cuando hablamos de niño interior, si esa Ujú. herida
o sea, hablaste de ejemplos respecto de ser bebé o muy pequeño. ¿En qué etapa estamos hablando que sería una herida de un niño? Estamos hablando de 0 a entre los 8 y los 12 años aproximadamente, Eso, ahí era la pregunta. Gracias. cuando hablamos del niño interior. Pero lo que nosotros vamos a hacer en estos encuentros de esta semana, que vamos a hablar de las heridas del niño, vamos a trabajar no solo las heridas del niño, sino también vamos a trabajar las heridas del alma. Porque la realidad es que muchas veces estas heridas que pudieron comenzar cuando éramos pequeños han tenido como situaciones reiteradas a lo largo de nuestra vida que se han convertido, ya no éramos niños, pero resulta que seguía experimentando Ajá, abandonos en mi vida y ya era un exacto. adolescente. Y ya resulta que cuando tuve mi primer pareja, resulta que también me dejó. Y resulta que después me casé con una y también me dejó. Y resulta que, y entonces es como Ujú, que en mi alma se repitieron situaciones de abandono. ujú, Entonces, a esas heridas que transcurrieron desde los 8 o 13 años hasta la edad que tenemos hoy, les llamamos heridas del alma, pero todas tienen una misma raíz. Entonces, si bien nosotros vamos a vamos a hablar, o yo hablo por lo general, de las heridas del niño interior, es porque desde la PNL lo que sabemos es que para reprogramar algo lo más importante es ir a la causa. Y cuando la causa está en la profundidad de nuestra infancia, si venimos desde allá y vamos reprogramando hasta acá, es mucho más sanador. Entonces, en estos 5 encuentros de esta semana, donde vamos a ver todas estas heridas, vamos a buscar sanar ambas, las heridas del alma, porque por eso el ejercicio que les estoy pidiendo que hagan, y ujú. las heridas del niño interior. Excelente. Gracias. Merece, corazón, gracias. Me encantó que abrieras la cámara y poder verte la carita y escucharte. Gracias por Acá estar estoy. ahí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Susi de mi corazón, dime. Estamos. Te hago una pregunta. Por ejemplo, cuando tu papá falleció y eras pequeño, yo, por ejemplo, en el caso mío, que tenía 2 meses, ¿cierto? Y después, mientras ya creces, más allá, no cuando tenés todavía el razonamiento, que vos sabés que el papá ya no está por tal motivo. eh, y te lo empiezan a hacer como un recordatorio cuando ya creces. Puede llegar en a hacerte sentir ya esa herida de abandono. La figura materna y paterna son elementales en el desarrollo cognitivo y neurológico de una criatura, ¿sí? La figura de ambos es importante en la mente de un niño. Cuando una de las dos figuras está ausente, y me lo repiten, lógicamente puede presentarse esta herida. Va a depender del niño, va a depender del niño y de la profundidad con la que haya vivenciado esa experiencia. No importa cuándo haya fallecido ese papá, puede haber tenido meses, puede haber, no sé, tenido 2, 3 años, puede haber tenido 8 años, 7 años. El impacto de la ausencia que provoca la muerte puede producir la herida del abandono, pero la profundidad de la herida va a ser determinada por cómo lo vivenció esa criatura en particular. Porque después las situaciones puede ser como que siempre necesité a mi papá, el que me protegía, lo necesité. Y hablo de él, más allá que hice un ejercicio con vos, donde tengo el recuerdo hermoso, o sea, lo siento, porque antes no tenía el recuerdo, tenía el recuerdo de un papá que siempre me dijeron que amaba a su hija, pero con un ejercicio que trabajamos las dos, eh, tengo la imagen de ellos dos juntos y yo en el medio y ellos felices de recibirme y estar, o sea, eh,
me quedó esa imagen bonita con el ejercicio y llegar a eso. Y gracias. Y, pero después situaciones que viví en mi vida, fue como una imagen que la necesité mucho. A pesar de que no lo conocí, eh, tengo una conexión muy grande con mi papá. Hermosa, pero o sea, yo no me había dado cuenta de la conexión que tenía y, y un día me dicen, pero lo conociste, ¿no? Pero es como que yo he vivido mucho tiempo con él y de hecho es como, siempre me marcaron que él tenía los ojos de mi papá, tenía los ojos de mi papá, entonces para mí es todo y bueno, Claro. Hay que ver, la herida puede manifestarse por ahí en lo que, vos fíjate que lo que mencionás es que lo que necesitabas más que la figura era la protección. Entonces la herida probablemente estuvo asociada a esa sensación de sentirte protegida en algunos momentos determinados de tu vida. Si hubiera estado el papá, esto no pasaba. Si hubiera mi papá, si hubiera. Y entonces por ahí hay que trabajar el tema de la sensación de protección o de dónde proviene la protección, ya que nadie ocupó el lugar de protegerte realmente. Porque en realidad vos no sabes si tu papá hubiese saltado a protegerte en determinadas circunstancias, porque no sabes cómo hubiera actuado. Por más que decían lo que decían, no sabes porque ya no estaba. Y muy probablemente quizás situaciones de las mismas que has vivido, tu papá quizás no estaba ahí para poder protegerte por más que hubiera estado vivo, como puede haber pasado en el caso de muchos de nosotros, por más que papá estaba, tuvimos situaciones donde estuvimos en peligro y papá no pudo protegernos, por más que papá estaba, porque no estaba justamente en el momento y el lugar donde, pero la asociación que hace tu mente de la ausencia de ese papá que no está, hace como más profundo el sentimiento. Pero no es real, porque la realidad es que te podría haber pasado aún cuando tu papá estuviera. ¿Me explico lo que quiero decir? Ese sí, sí. juego que hace la cabeza, Y cuando yo ¿sí? ahora estoy, es como que mi papá vino a aprender y vino a proteger. Y Bien. es muy, ¿Y cuando pusiste vos, a qué viniste? y yo vine también a proteger, o sea, Ah, hay conexión, ¿viste? y aparte que es muy como un tetri, porque se me confunden en decir, puede ser abandono, la herida del abandono, pero también tuve una mamá que a ella le pongo bien a luchar, y la veía siempre fuerte, siempre bien, siempre adelante, entonces como que, o sea, pero quería a mi papá, pero mi mamá me enseñó a que podía salir adelante, pero Claro. me es importante la presencia masculina sin saber de que, como vos decís, él tal vez no hubiera actuado de protector o no hubiera sabido o no me hubiera pasado esto, me hubiera pasado, pero como que siempre, hasta en el cumpleaños de 15 lo necesité, como que también la generación de antes era como que eran eventos o cosas donde papá era ahí, estaba ahí. Eh, Hoy tal vez la generación de ahora, pues está papá, mamá, un hermano. Antes no, era el papá. Entonces, que creo que también eso influye y como que tendría que ir viendo. Pero sí, desde chiquitita yo recuerdo 6 años, que no, 8 años sí necesitaba a mi papá. La presencia de... La verdad es que los papás son necesarios, las figuras son necesarias toda la vida, ¿no? Siempre es algo necesario en nuestras vidas, porque son aquellos que nos han dado la vida. Presentes o ausentes son, y es una sensación de necesidad. Sin embargo, bueno, la herida cuando uno la detecta hay que separar lo que es real de lo que nos han contado y de lo que podría haber sido.
porque si no nos quedamos en los hubiera y esos hubiera a veces son muy pesados. Y desconozco qué hubiera pasado. Pero ¿y qué pasa si papá justo no estaba en esos momentos en los que yo digo, si hubiera estado mi papá, a mí no me hubiese pasado? ¿Y quién dice que no? Y porque mi papá me hubiese defendido. ¿Y cómo sabes que hubiera estado ahí justamente cuando vos lo necesitaste? ¿Cómo sabrías? Porque muchas veces papá aún cuando estaba y ha sido muy protector, no estaba cuando pasaron determinadas circunstancias. Porque las circunstancias no estaban para que papá o mamá nos defendieran, sino para que nosotros aprendiéramos a protegernos a nosotros mismos, para que nosotros aprendiéramos lo valioso de ser quienes nos cuidemos, nos protejamos, pidamos ayuda, no necesariamente a una persona en particular, sino a quien esté dispuesto a tender la mano. Claro. Bien, y y después cuando yo hago el ejercicio con vos, como que de acuerdo a todas las sesiones que hemos tenido y los cursos, todo, veo que como que eso que vos me decís lo sané en ese ejercicio. Tal vez la tuve en ese momento esa herida, decía, y ahora como que digo, la tendré esa herida y seguramente voy a mirar. Y también está que mi mamá la pongo vino a servir, porque tuvo mucho, también fue como muy protectora ella, muy de ayudar, y es como mucha, es muy loco, digamos, pero es real, todo es perfecto, ¿no? Es como decir. Pero bueno, feliz, o sea, me va como cerrando y la cerré antes, capaz que hablaba de mi papá y me hace un nudo en la garganta. Y ahora cuando hablo de ellos, como que sé que me recibieron muy feliz y están felices. Ya los dos están allá juntos. Muchas gracias, Susi, gracias por tu comentario. Voy con Lili, que tiene la mano levantada hace rato. Después voy con Patri, después voy con Ailén, que también tiene la manito levantada. Ya son cerca de las 10 menos 10, así que vamos a optimizar los tiempos. Lili, te escucho. Abrí tu micrófono, por favor. Tenés el micrófono cerrado, mi amor. No te escucho. Solamente te Ahora sí. quería decir que a mí se me corta, ahora esta última pregunta se me cortaba. No sé si a otros les está sucediendo lo mismo o salgo y vuelvo a ingresar. Mira, puede ser que se esté cortando porque aunque tengo la antena y estoy, pero hay una tormenta, sigue habiendo unos nubarrones Ah, importantes, por lo menos en claro, esta zona donde yo estoy, así que la señal de internet puede que sea flojita. Y yo tengo acá dos rayitas, tres, baja claro. dos, Bueno, sube a tres, entonces es mi perfecto, internet, es perfecto. probable, Lilita. Milka, no, Ya, que siga sí. otra persona. Perfecto. Bien, gracias. Voy con Patri entonces, que tiene la mano levantada. Patricia. Patricia López. Abrí tu micrófono, corazón, y si puedes abrir tu cámara, mejor. Bueno. Dame un segundito. Ahí, se supone, ahí está, ahí tengo que Ahí, aparecer. ahí, ahí sí. ¿Cómo andas? Sí, ahí te veo. Bien, mi amor, ¿vos? Bien, gracias a Dios, bien. Milka, mi Me consulta alegro. es la siguiente. Suponete, en la familia hay un niño chico, donde voy a hacer que al dejar de estar el padre, va a haber esa herida eh, del abandono, que ellos puedan sentirlo. ¿Cómo uno puede hacer para que esa herida no le cause tanto daño, que cuando él sea esa persona más adulta no use esa máscara? Porque ya sabemos que, suponete, yo en mi persona, yo sé que eso va a producir esa herida, esa criatura van a nacer con esa herida. ¿Cómo uno, ya conociendo la herida, cómo puede ayudar a fortalecer a esa criatura para que cuando sea adolescente o vaya transcurriendo su vida, no la, no la use a la máscara, con, no sé cómo explicarlo, no sé cómo preguntártelo bien. Mira, entiendo perfectamente tu pregunta, Patri. Me encanta tu pregunta porque
eh, en este afán que tenemos los seres humanos de querer aliviar el dolor ajeno y, y evitar que otro tenga que sufrir cosas que sabemos cuánto duelen, en ocasiones nos olvidamos de que la realidad es que todo es perfecto y que muchas veces las circunstancias que le toque vivir a quien le toque vivir es porque es necesario que lo atraviese para que sea quien vino a ser. Y Ujú. hay cosas que nosotros no vamos a poder resolver, ni atender, ni sustituir. Un papá que no está, no va a hacer que una mamá que haga todo por ese niño sea papá y mamá. Y en eso nos equivocamos muchas veces. Yo soy una mamá que cría sola a su hijo. Desde que mi hijo tiene 1 año y 4 meses, nos separamos de su papá y entonces él fue un papá presente, pero yo criaba a mi hijo, vivía conmigo. Hace 2 años su papá falleció. Mi hijo tiene solamente 12 años hoy. Yo por más que sea una mamá, una super mamá, no soy mamá y papá, soy mamá. Y eso tenemos que meternos en la cabeza. No vamos a hacer nunca, yo soy mamá y papá de mi hijo. No, chica, somos la mejor mamá que nuestros hijos puedan tener. Pero el rol no podemos cumplirlo porque no somos papá. Y si hay un papá que esté cumpliendo el rol de ser papá de sus hijos, no es mamá y papá, es el mejor papá que esa niña o esos niños pudieran tener. Pero no podemos cumplir ambos roles porque son roles distintos. Y para que un niño venga al mundo, tiene que haber un hombre y una mujer, un óvulo y un espermatozoide. Punto. Un rol es un rol y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotras somos lo mejor mamá que nuestro hijo pueda tener, pero el rol del papá que no está es el papá que no está. Y entonces nunca vamos a nosotros suplir ese hueco. Va a estar. Y lamentablemente no podemos hacer nada para cambiar eso. Es la parte que les tocó a nuestros hijos probablemente vivir. Y nosotros podemos hacer lo mejor que podamos, pero su propia ausencia va a tener que trabajarla para evolucionar como ser humano, ese niño o esa niña, y nosotros lo que podemos llegar a hacer es tener herramientas para poder aportárselas para que sanen más rápido, cuando ellos elijan sanar, cuando ellos elijan tener esa posibilidad, pero nosotros no podemos hacer lo que no está en nuestras manos hacer. Sí podemos ayudar, guiar en el momento en que llegue la instancia de que esa criatura pueda desarrollarse y atender esa necesidad o ese hueco. Pero lo que nos toca vivir forma la persona que somos y seremos y el adulto que somos y seremos el día de mañana. Y es perfecto, aunque a veces sea muy doloroso. Ujú. ¿Me explico, Bien. Patri? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, yo la pregunta era porque, bueno, yo que la sufrí a esa herida y la trabajamos, gracias a Dios, hoy estoy bien, pero entonces no quería que a lo mejor eh, esa personita eh, tomara yo que esa máscara la hice tan piel, la usé durante tantos años y la sané ya siendo una adulta. Entonces mi pregunta era cómo poderle a ella dar esas herramientas que yo tuve siendo ya más pequeña, cómo podérselas ofrecer de alguna forma para que em, si tiene que transitar eso, sea de la forma más, no tan áspera, no tan dolorosa, pero como vos Exactamente, decís, todos haciendo tenemos que exactamente lo pasar que un estás diciendo, proceso. Patri, haciendo exactamente lo que estás diciendo, porque no voy a sustituir el hueco que tiene, pero sí puedo aportarle herramientas, guía, para que la personita pueda trabajar su propia herida sin necesidad de sufrir a la magnitud que tuve que sufrir yo para aprender esto. Pero las herramientas se las puedo aportar quien va a tener que trabajar sus propias heridas
y va a ser la personita que le toque, como nosotros hemos tenido que atender las nuestras propias. Porque por más que a nuestros hijos nosotros queramos sacarles todas las piedras del camino, igual van a tener ausencias y cosas que trabajar. Y quizás queriendo correrle todas las piedras del camino, van a demorar mucho más en crecer que si dejáramos y confiáramos en que pueden tener la habilidad de sortear los obstáculos que les toque sortear. Quizás les dilatamos el aprendizaje por creer que les estamos haciendo un bien. Entonces es mejor aportarles la confianza y la seguridad de que ellos van a tener la capacidad de resolverlo y confiar en que pueden. Aunque nosotros creamos que hay una forma mejor de hacerlo, podemos llegar a compartírsela, pero vamos a confiar en que ellos también pueden lograrlo. Y así les vamos construyendo en ellos seres humanos que puedan tener autonomía y que puedan ser personas que van superándose y que sufren menos de lo que nos tocó por ahí sufrir a nosotros hasta que descubrimos cómo sanar determinadas heridas. Pero podemos aportarles herramientas, pero no podemos sufrir por ellos las heridas que les tocó a ellos, lamentablemente, aunque nos gustaría hacerlo por los nuestros. Nos gustaría atravesar nosotros todos los dolores Bueno, que les toca a ellos, sin duda, sí, la verdad que pero no se puede. sí. Bueno, muchísimas gracias, Milka. Gracias, Patri. Te mando un beso. Ailén Ruarte, y voy cerrando contigo. Ailén, si podés abrir tu cámara, micrófono, te escucho. Ahí, hola, ¿me podés escuchar bien? Hola, Ailén, te escucho. Sí, no te veo, pero te escucho. La cámara no la puedo encender porque estoy desde la computadora y está rota. Por eso no va a encender Bueno, la dale. cámara. Bueno, un Bueno, gusto, Ailén, bienvenida. un gusto, gracias. La pregunta mía es, si están los dos padres presentes, Sí. pero emocionalmente no están presentes, ¿también podría surgir ese sentimiento de abandono en la persona? Sí, totalmente, totalmente. Incluso hoy, hoy atendía un caso, no sé si estará la persona aquí, pero hoy atendía un caso donde hablábamos de la herida del abandono manifiesta de un montón de formas, pero fíjense que tenía que ver con la atención de la mamá. Y en la atención de la mamá eran 4 hermanas y de las 4 hermanas ella era la tercera y la cuarta hermana nació con un problemita en un ojo. Entonces toda la atención fue dirigida a esa hermanita. Y entonces como eran tan chiquitas, las 4 eran seguiditas, entonces cuando el recuerdo que había era la mamá dándole la teta a la hermana chiquitita y ella pidiéndole upa, porque también era un bebito de 2 añitos nada más. Y la mamá le decía que no le podía hacer upa porque le estaba dando la teta a su hermanita. Y la sensación de por qué yo soy menos importante que ella. Y la sensación permanente, aún en la adultez, de que la mirada de mamá siempre estuvo depositada en la hermana que necesitaba ayuda y no en ella, no me miró, no me atendió, entonces estaba la herida del abandono profundamente arraigada. Entonces, cuando nosotros detectamos estas cosas, es cuando tenemos que hacer consciente porque la mentalidad, nuestra mente, lo que está haciendo es leer aquella situación de nuestra infancia en la carne viva como si lo estuviera viviendo hoy. Entonces la respuesta de no me miran, no me atienden, no me prestan atención, no me dan lo que necesito o me dejan afuera siempre o no importo, está como a flor de piel, pero es esa niña herida la que aparece. Y eran papás presentes, estaban vivos y estaban ahí. Lo que pasa es que de alguna manera, cuando el bebé lo necesitó, la niña lo necesitó, el niño lo necesitó, la atención, el cuidado, el cariño, el amor, la protección, y emocionalmente esos papás no estaban. Porque además, Ailén, la herida del abandono también puede darse cuando los papás, por ejemplo, tienen algún problema psicológico. Quizás, suponte, una mamá con una grave depresión, donde quizás por los medicamentos que toma pasa la gran parte de sus días en cama
y entonces no atiende a los niños. Entonces el niño o la niña que tiene la necesidad del cuidado y la protección tiene que asumir un rol de grande porque no hay quien lo cuide, quien cuide de él o de ella. Entonces papá, mamá o papá están, pero no están. Entonces en la sensación interna del niño existe el abandono. O por ejemplo cuando hay problemas de alcoholismo o de drogas, también el niño no tiene una referencia de aquel que debería estar cuidándolo, no está, no está en condiciones de poder hacerlo. Y entonces el niño se convierte en el papá de su papá. Cree, cree, Claro. cree que tiene que cuidar él del otro. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar algunas otras cosas que tienen que ver con restaurar neurológicamente, restaurar el orden familiar, porque Claro. por ahí, por circunstancias de este tipo, los hijos terminaron poniéndose en el rol de papás de sus padres y entonces está distorsionado el rol de la familia, ¿sí? Claro, sí, sí. Y una consulta, porque vos recién hablabas sobre que el sentimiento de abandono puede afectar cómo vemos a otras personas, ¿no? Como tal vez aferrarnos más a ellas o hacer que nos necesiten. Pero en el tema del trabajo, por ejemplo, el tema de tal vez eh, tener miedo a aceptar una responsabilidad en un trabajo y tal vez ponerle renunciar antes de que tal vez vos estás pensando que te van a echar y renuncias antes para no sentir eso de que te van a echar, o el hecho de tal vez pensar que no vas a ser buena para cierto trabajo, aunque vos decís, bueno, sí, sé que lo puedo hacer, pero tal vez no lo haga tan bien como otras personas. ¿Eso también tiene que ver con el tema de ese sentimiento? Probable, es probable. Yo asocio más el relato que me acabas de dar con la herida que vamos a ver mañana. Así que te espero mañana y cuando mañana estemos en la clase de hablar de la herida del rechazo, por ahí te cierran un poco más estos conceptos que acabas de mencionar, cuando te mencioné la herida y sus máscaras, Bien, dale, la herida gracias. del rechazo y cómo funciona. Te espero mañana, Ailén, para que hablemos de la herida del rechazo, que está muy relacionado con la manifestación que acabas de mencionar. Gracias. Bien, son las 10:05 de la noche, chicas. Les agradezco mucho. Nancy, brevemente, contame Acá muy sí, hasta brevemente mañana. cuál es. Milka, no tiene nada que ver con este tema, pero me quedó colgado en la PNL. ¿Cómo se aplica la PNL en las empresas? A vos personalmente, ¿para qué te han consultado? Y en el curso de facilitador de PNL en que me anoté, ¿vas a dar este tema? Son un montón de preguntas. Tres Eh, preguntas son, Milka. Vamos, en la semana que viene les cuento un poquito acerca de por ahí el trabajo con las empresas. La PNL tiene una amplia forma de aplicarla y en el trabajo con las empresas, yo trabajo como consultora en muchos ámbitos. En algunas empresas, en una en particular, hace 4 años que estoy y trabajo como asesora en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones con respecto a, bueno, todo lo que conlleva la empresa, pero trabajo directamente como asesora del dueño de la empresa. También trabajo directamente en la selección de personal, porque la selección de personal en el diseño del perfil, como lo gestiona recursos humanos, realmente desde la PNL desarrollamos un perfil diferente donde logramos ver las capacidades neurológicas incluso de la persona que postula para el puesto que estamos buscando. Entonces, no solamente evaluamos algunas habilidades duras, sino también las blandas, más que nada en comunicación, en relaciones y interpersonales, comunicación y cosas por el estilo, dependiendo del puesto para el que estemos solicitando ese perfil. Entonces trabajo directamente en el desarrollo del perfil del postulante, en la selección, en la entrevista y en la inducción de esa persona después cuando es seleccionada, dependiendo cuál sea el,
puesto en el que esa persona va a trabajar. Y después asisto en las empresas mucho trabajando en lo que es gestión de emociones, resolución de conflictos, técnicas de comunicación. em, en el organigrama yo suelo estar los dueños de la empresa y yo suelo ser un asesor externo al lado para trabajar directamente con ellos. Y yo particularmente tengo una premisa donde con las empresas yo trabajo desde la cabeza hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Yo, a mí me desagrada y yo lo tengo como una regla de vida, ir a dar un taller a los empleados de una empresa. Si antes no trabajé con los dueños de esa empresa y entonces establecimos formas desde la cabeza hacia abajo, ir a darle un taller a los empleados puede aportarles herramientas, sí, pero prefiero que lo hagan otras personas a ese tipo de trabajo. A mí me gusta ir al foco. Empecemos de arriba hacia abajo, cosa de que se pueda ir ayudando a transformar todo el eje de toda la situación para poder bajar lineamientos claros y específicos a las empresas. Es como muy amplio. Dicto talleres en las empresas, dicto ventas en las empresas, pero si me decís qué es lo que más te consultan, gestión de emociones, resolución de conflictos, y por lo general muchas veces nos consultan mucho en la fundación lo que tiene que ver con ventas. Por lo general ese tipo de talleres, el de ventas principalmente, Luis Contreras, que es miembro de la fundación, está dictando en varias empresas talleres de ventas, porque él es vendedor nato de la cuna prácticamente, y ahora con las herramientas de la PNL ha potenciado mucho esa habilidad de más. Entonces él da por lo general los talleres de ventas. Yo también he dictado talleres de venta, pero bueno, la especialidad de Luis es más que nada ese tema porque es parte de su profesión y que ha potenciado con la PNL. Así que bueno, creo que en parte respondo a tu pregunta. Con respecto a si en el en el curso de facilitador en PNL que comienza ahora el 19 de febrero, quienes quieran anotarse pueden hacerlo todavía. Si hablo de lo de las empresas, no específicamente. En el segundo nivel, que empiezan algunos de los alumnos que estoy como prueba armando este primer año de una diplomatura en PNL, vamos a ver algunas de estas técnicas aplicadas directamente a las empresas, pero ya en un segundo nivel, después que hemos adquirido e integrado a nuestra forma de vida las principales bases de la PNL que se aprenden en este primer curso de facilitador en PNL, Nancy. Bueno, Respondí a tu pregunta, sí, creo. respondiste a las tres. Gracias, Milka. Bueno, en la próxima semana seguramente hablaremos de alguno de estas técnicas de resolución de conflictos o de algún temita. Ahí lo armamos la semana que viene. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta, muchas gracias por la consulta. Te mando un beso, Nancy. Gracias, chicas. Gracias, chicos, por estar ahí. Les mando un beso grande. Nos encontramos mañana. Mañana vamos a estar hablando de la otra herida del niño interior, la herida del rechazo. Así que si todavía creen que a alguien le puede ser útil estar en estas charlas gratuitas o escucharlas, mañana estará esta charla en YouTube. Está en Instagram, seguramente después de que concluyamos aquí, se subirá inmediatamente. Síganme en Instagram, en las redes. Y si quieren, también compártanles el link del grupo de WhatsApp para que puedan tener el link para ingresar a la charla del día de mañana. El grupo es abierto, así que pueden estar todas las personas que así lo deseen, siempre y cuando estén en el grupo de WhatsApp. Les mando un beso grande, cuídense, que tengan buenas noches. Gracias por el tiempo. Gracias, Chau, Milka. chau. Chau, Chau, chau. chau. Gracias a todos. Que Cierro descansen. aquí. Gracias igualmente. Chau, chau. Gracias. Chao.